¿Cuántos saben que Dios todo lo que hace lo hace bien? Yo les hago una pregunta para ustedes. ¿Dios hace algo mal? ¿Es posible que Dios haga algo mal? La realidad es que no, porque primero, bondad es la naturaleza de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, como es bueno, todo lo que Él hace también es bueno. Cuando Él creó todas las cosas, dice la Biblia que cuando terminó de crear, vio lo que había creado y dijo, esto es muy bueno. Y lo que Dios quiere hacer con tu vida es bueno. Dios tiene planes buenos para vos. Entonces todo lo que nace de Dios es bueno y todo lo que está impregnado de la naturaleza de Dios termina siendo bueno. Y déjame decirte que la naturaleza de Dios está dentro tuyo. Al haber nacido de nuevo, al haber recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, la Biblia nos enseña que pasamos de muerte a vida, que resucitamos y que ahora la naturaleza de Cristo está dentro nuestro. Entonces la naturaleza buena está en vos y eso significa que todo lo que vos hagas lo podés hacer bien. A ver, mirá al de al lado y decirle, podés hacer las cosas bien. Porque aquel que es bueno vive dentro tuyo. Y hay quienes separan el carácter de la habilidad. Hay quienes creen de que, bueno, con que la persona tenga un buen corazón y sea buena gente, ¿no? Bueno, no importa cómo lo hace. Es como, bueno, muchas veces se usa la frase de lo hace de corazón cuando algo lo hace como muy mal, ¿no? O sea que, bueno, le puso entusiasmo, ¿viste? Pero claro, lo cierto es que muchas veces no alcanza con ponerle entusiasmo, muchas veces no alcanza con hacerlo de corazón. Hay que hacer las cosas bien. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de trabajo y que estamos hablando de emprender y de un montón de cosas, y que estamos hablando porque trabajo también es caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida, caminar en la asignación y en el llamado que Dios tiene para vos. Y lo que sea que Dios te llame a hacer, lo tenés que hacer bien. Mirá, un hijo de Dios, una hija de Dios, nunca jamás tendría que establecer amistad con la mediocridad. Un hijo de Dios, una hija de Dios, nunca jamás tendría que establecer una amistad con la mediocridad. Tendríamos que estar siempre apuntando a que lo que nosotros hagamos refleje al Dios que vive dentro nuestro. O sea, un hijo de Dios no se puede caracterizar por hacer las cosas así nomás. Bueno, así nomás, así como salga. A mí eso me desespera cuando me cruzo con gente así, ¿no? Que es como que tiene que hacer algo y bueno, así, ponele. Y decís, no, hacelo bien. Porque no da lo mismo cómo hacemos las cosas. No da lo mismo. Y déjame decirte que la Biblia enseña que quien tiene un corazón agradable a Dios o quien tiene un corazón íntegro termina desarrollando habilidades y termina haciendo las cosas bien. Y David es un ejemplo de esto. Mirá lo que dice 1 Samuel, capítulo 16. Vamos a leer del 14, pero si lees los versículos anteriores está la historia de cuando Samuel lo va a buscar a David. ¿Se acuerdan? Que lo va a buscar a la casa de Isaí y que le pregunta cuántos hijos tenés, le trae a todos los hijos. Le dice, no, ninguno de estos lo eligió Dios. Dice, ¿tenés alguno más por ahí? Sí, en el fondo está David. Lo manda a llamar a David, viene David, Dios le dice, es ungido. David es ungido para ser rey de Israel. Y después de que eso sucede, mirá lo que dice el versículo 14. Hasta ese momento el rey de Israel era Saúl, fue el primer rey de Israel. Y dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno que lo atormentara. ¡Wow! Dice, sus servidores dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Porque déjame decirte que el que gobierna el mundo espiritual es Cristo. Es Cristo. Y nada más que Cristo. Dice, así que ordénele usted a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Les hago una pregunta, ¿qué estaban buscando? ¿Alguien que sepa tocar? Vos fíjate que ahí nadie dijo, búsquense a alguien que esté ungido. Búsquense a alguien que tenga un buen corazón. No, dijo, busquen a alguien que sepa tocar. Que sepa tocar. Entonces Saúl responde y dice, bien, consígame ¿un qué? ¿Está el versículo? Sí. Consígame un buen músico y tráiganlo. Versículo 18. Uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar. Hasta acá todo es habilidad. ¿David estaba ungido? Sí. ¿Pero qué es lo que la gente veía? Habilidad. Porque la unción se refleja en habilidad. La unción se traduce para el ojo visible en hacer las cosas bien. Entonces dice, uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia como los varones de 1330. Eso, muchachos, les estoy tirando. Bueno, no la agarraron, no importa, está bien. Pero yo creo que son eso ustedes.
Dice, además, el Señor está con él. Vos fíjate esto, que lo último que menciona es, el Señor está con él. O sea, primero hace todo el CV. Es valiente, es un hábil guerrero, es buen músico, tiene buena presencia, se sabe expresar. Solo le faltaba ser argentino nomás, pero dice, su padre es Isaí y él es de Belén. Dice, entonces Saúl envió a uno de sus mensajeros, a Isaí, para decirle, mandame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Isaí tomó un asno, un alimento, un odre de vino y un cabrito y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Hay gente que te va a querer mucho. Y te va a querer mucho y te va a promocionar, porque el favor de Dios está sobre tu vida. Dice, luego Saúl mandó este mensaje a Isaí, permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Y acá también hay jóvenes que van a causar muy buena... me trabé. Paramos. Listo. Y acá hay jóvenes que van a causar muy buena impresión. Me recostó. Dice, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl, lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Bueno, qué poderosa esta historia. Pero vos fíjate que todo lo que hizo que David llegue al lugar que llegó es que hacía las cosas bien. Es que era bueno en lo que hacía. Y yo me anoté acá 4 cosas que quiero dejarte y que me gustaría que te las puedas anotar si querés para poder reflexionar y pensar sobre esto. Lo primero es que donde hay unción habrá capacidad. Donde hay unción habrá capacidad. Mirá lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Porque la capacidad o el potencial, que es lo mismo, capacidad y potencial es lo mismo, es un regalo de parte de Dios. ¿Qué es capacidad? Pensemos en un termo de mate. El termo tiene una capacidad para llenarlo. O sea, tiene la capacidad de, ¿cuánto? 1 litro, más o menos, 1,5 litros si es más grande. Acá tengo los especialistas del mate. NASA, Matu, ¿por dónde está? No sé, está por ahí, pero bueno. ¿Dónde está Matu? Ah, te tengo de frente, no te vi. Bueno, 1,5 litros más o menos. Bueno, esa es la capacidad, ¿no? O sea, es con lo que ya viene el termo en sí mismo creado. De la misma manera, fuiste creado con una capacidad. Dios te creó con un potencial. Todos los que están acá tienen capacidad. Todos los que están acá, aunque no lo crean, tienen un potencial. Aunque vos lo veas y digas, este tiene un potencial también. Porque Dios no crea a nadie sin capacidad y Dios no deja a nadie sin capacidad. El tema está en si vos conocés esa capacidad y ese potencial que Dios te regaló. Porque es un regalo de Dios. Y es un regalo de Dios para otros. Está en vos para bendecir a otros. Está en vos para beneficiar a otras personas. Mirá lo que dice 1 Corintios 12, versículo 4. Dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas se las da el mismo Espíritu. El Espíritu Santo te dio una capacidad y te dio una capacidad para bendecir a otros. Esas capacidades que están dentro tuyo vienen para expresar la presencia de Dios. Vienen para eso, para expresar la naturaleza de Dios a través de tu vida. Por eso este año vas a usar el potencial que Dios te dio y alguien va a conocer a Jesús a través tuyo. Alguien va a conocer a Jesús a través de cómo haces las cosas. Y no simplemente a través de que, bueno, le puse a mi emprendimiento un nombre cristiano que no está mal, no estoy diciendo que está mal. Pero imagínate que vos agarrás y voy a llevarlo a mi rubro. Me pongo un local de comida y le pongo un nombre cristiano que no sé, ¿cuál puede ser? Puede ser Jiré, por ejemplo, como Jehová Jiré, proveedor. Y de repente vendo empanadas y pizzas. Y las empanadas que vendo son un asco. Son literalmente un asco. Vos lo comés y la carne es negra, no es... y el repulgue está todo mal hecho y comiste uno y tenía un pelo y una vuelta sé de alguien que fue a comprar empanadas a un lugar y tenía un pedazo de tenedor adentro de la empanada. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Tremendo. Entonces imagínense, pero el negocio se llama Jiré. Le puse nombre cristiano, o sea, está bendecido por Dios. No. Y me compran y se come esa comida. A mí me daría vergüenza decir que soy cristiano. O sea, si estoy ofreciendo algo tan malo. ¿Me siguen? O sea, la unción se tiene que traducir en algo visible, en algo que está bien hecho. Por eso, esto es muy importante, porque la manera en que hacemos las cosas dice algo de nosotros. Habla de nosotros. Habla de nosotros. Vos podés tener una capacidad, que es este primer punto que estamos viendo, pero con tener una capacidad no alcanza. El segundo punto es que donde hay capacidad se tiene que desarrollar habilidad. Donde hay capacidad se tiene que desarrollar habilidad.
Porque el potencial que no se usa no produce resultados. Si yo tengo un termo, pero nunca le pongo agua, aunque el termo tiene la capacidad para cargar agua, si no le pongo agua, nunca me va a servir. Nunca me va a beneficiar. Porque potencial que no se usa no produce resultados. La capacidad que Dios te da, la tenés que desarrollar. La tenés que desarrollar. David estaba ungido, pero fue el desarrollo de las capacidades que Dios le dio lo que lo terminó llevando a donde lo llevó. No bastó con que él esté ungido, no bastó con que él tenga capacidad. ¿Nunca les pasó de conocer a gente que dicen, che, esta persona tiene una capacidad tremenda, pero no se da cuenta? Y vos lo ves de afuera y te dan ganas de darle un cachetazo y despertarlo, porque decís, dale loco, pero sos re capaz, pero no lo usa, no se da cuenta. Porque no basta con la capacidad. Donde hay capacidad se tiene que desarrollar habilidad. ¿Cuál es la diferencia entre capacidad y habilidad? La capacidad es algo con lo que vos ya naciste, es algo innato, es algo que vos ya naciste, me refiero también cuando nacés de nuevo, cuando recibís a Jesús en tu corazón, hay capacidades que Dios te da. Hay capacidades que vienen en ese momento, hay regalos de parte de Dios que vienen en ese momento. Pero habilidad es aquello que aprendemos a hacer. Es aquello que aprendemos a hacer. Y esto, voy a abrir un paréntesis. No hay nada más, viéndolo de afuera, no hay nada más triste que una persona que intenta ser habilidosa en algo para lo cual no tiene capacidad. ¿Me siguen? Yo me acuerdo, yo de chiquito quería ser futbolista. Yo quería ser Ronaldinho. Yo me acuerdo que yo me crié viendo el Brasil de Ronaldinho, Roberto Carlos, sí, leyendas. Y yo dije, yo quiero ser Ronaldinho. Y dije, bueno, la piel no, pero... Y claro, o sea, era muy malo jugando, soy muy malo jugando a la pelota, pero muy malo, o sea, malo en serio. Y yo me acuerdo que yo era como, no, pero yo quiero ser futbolista y voy a ser un gran futbolista. Y yo fantaseaba con que jugaba al mundial y ganaba la copa, y bueno, cosas de niño. Pero imagínense si yo me hubiese empecinado con, no, yo voy a ser futbolista, y empezaba a ir a una escuelita de fútbol, y iba a un club, iba a otro club, iba al otro, me iba a frustrar. Pero porque no nací con esa capacidad innata de jugar bien a la pelota, no nací. Lamentablemente no nací. De la misma manera, a veces pasa con otras cosas, de personas que vos decís, che, vos no tenés, o sea, no sé cómo decirlo de una manera que no suene mal, pero como que tu capacidad va por otro lado, para decirlo de otra manera. Pasa mucho a veces también, bueno, no importa. En la música pasa mucho a veces, en el cantar pasa mucho. O sea, a veces hay personas que vos decís, che, no, o sea, no. Tipo, no. Una cosa es que más o menos haya algo y otra cosa es que no haya nada. Y lo peor es que cuando no hay absolutamente nada, suelen ser las personas más empeñadas en desarrollar habilidad. Y vos ves que intenta y no puede. Y bueno, que no tengas capacidad para una cosa no significa que no tengas ninguna capacidad. Que no tengas capacidad o potencial para algo no significa que no tengas potencial. Así que no dejes que la frustración que te pudo producir querer desarrollar habilidad en algo para lo cual no tenés capacidad, no dejes que eso te limite a descubrir tu verdadera capacidad. Porque esa misma persona que quizás no tiene el potencial para dedicarse a algo artístico, tiene el potencial para dirigir una empresa, tiene el potencial para dedicarse a la ingeniería, tiene el potencial para cocinar. Hay gente que no tiene el potencial para cocinar, hay gente que ni una salchicha, pero busca tu capacidad, busca tu potencial, toca el tablero y decir búscalo, está, el Espíritu Santo te lo quiere revelar. Porque potencial que no desarrollás es potencial que no beneficia a otros. Es potencial que no beneficia a otros. Y te decía que no hay nada más triste que intentar desarrollar habilidad en algo para lo cual no tenés capacidad, porque lo que estás haciendo es perder tiempo de descubrir tu potencial y la habilidad que Dios quiere que desarrolles. Así que si en algo vos ves que no es por ahí, no es por ahí. Cerrá esa puerta y decir, Espíritu Santo, revelame, mostrame. ¿Cuál es la capacidad que vos me regalaste? ¿Cuál es el don que vos pusiste en mí? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Porque para algo sos bueno. Para algo sos buena. De verdad. Mirá lo que dice Romanos 12, del 6 al 8. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes. ¿Ven? Los dones son diferentes. Vos podés ver en alguien la capacidad de algo y todos admiramos cuando vemos, no sé, uno lo ve a Messi y dice, uff, qué locura, pero lo admirás. No decís, ¿y por qué yo no juego como el bueno? O sea, qué sé yo, la vida es así. Pero de la misma forma uno tiene que aprender a apreciar el potencial del otro, el desarrollo del potencial del otro, sin compararse y sin sentirse menos. Porque el don que Dios le dio al que tenés al lado tuyo es para beneficiarte a vos.
Bendita capacidad que Dios le dio a Messi, que nos regaló una copa. Porque el potencial que Dios puso en la persona que tenés al lado te va a beneficiar a vos. Pero si vos lo estás envidiando, si vos te estás comparando, entonces te perdés de los beneficios que ese potencial tiene para tu vida. Amén. Entonces dice, Dios nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te dio la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Alguien tiene que recibir esto esta noche. Y si tenés el don de mostrar bondad a otros, hacelo con gusto. ¿A qué va acá el apóstol Pablo? A que Dios te dio una capacidad, Dios te dio un potencial, úsalo y úsalo bien. Úsalo bien, lo tenés que hacer bien. Lo tenés que hacer bien. Y con el uso y la práctica se desarrolla el potencial. Con el uso y con la práctica. Por ejemplo, en el área de la música es una ley que tenés que practicar sí o sí. Tenés que practicar sí o sí, no hay otro camino, no hay atajos. En el mundo del deporte es lo mismo, tenés que entrenar sí o sí. Y tenés que estar en constante formación y en constante preparación y entrenamiento y práctica. Una vez que vos perdés ese eslabón, dejás de crecer. Dejás de crecer, por eso nunca llegues a un punto en el que vos digas, no, hasta acá, yo ya la tengo clara, yo ya sé cómo manejarlo. No, porque hay algo más para aprender. Y Dios quiere incrementar tu potencial y tu capacidad, pero para eso necesitas estar constantemente aprendiendo, porque quien deja de aprender, deja de crecer. Quien deja de aprender, deja de crecer. En el momento en que vos te sientes en esa silla y escuches a quien sea que esté acá y vos digas, eso ya lo escuché, eso ya lo sé, se te frena el crecimiento. Se frena porque a veces uno escucha algo que ya lo escuchó 1.000.000 de veces y Dios te habla algo nuevo y Dios te muestra algo nuevo y Dios te enseña algo nuevo. Por eso quien deja de aprender deja de crecer. Tercer punto, donde se desarrolla habilidad habrá promoción. Donde se desarrolla habilidad habrá promoción. David fue promovido porque era bueno en lo que hacía, no porque quería ser promovido. Muchos quieren promoción, pero no están dispuestos a incrementar su habilidad. Pero quieren promoción. Te pongo un ejemplo. Estás en tu trabajo y vos decís, quiero que me asciendan. Quiero que me pasen a gerente o a jefe o a superjefe de los jefes. O a lo que sea. Y vos no hacés nada para que eso pase. Y no estoy hablando de ser un chupamedias. No, vos no hacés nada para incrementar tu conocimiento, para poder ocupar esa posición. Por ejemplo, no sé, si alguno trabaja en una empresa, para ser gerente de un área tenés que tener una cierta cantidad de conocimientos y una cierta trayectoria para poder estar ahí, para poder enfrentar los desafíos que tiene esa área. Ahora, supongamos que vos no haces nada para mejorar. Vos no haces nada para crecer, vos te estancaste, estás ahí. Y bueno, pero yo quiero que me promuevan. Señor, que tu favor me promueva. Y Dios te va a mirar y te va a decir, pero prepárate. Porque donde se desarrolla habilidad es donde va a haber promoción. Pero donde no desarrollamos habilidad, la promoción se va a estancar. Y yo sé que a veces alguien puede decirme, sí, Guido, pero mira, en la vida real a veces promueven a gente por amiguismos o por lo que sea. Bueno, déjame decirte que aunque eso pase, vos tenés que mantener tu corazón sano en entender una cosa, que tu verdadera promoción viene de parte de Dios. De que es Dios el que va a mover el corazón de personas para que te promuevan si estás haciendo las cosas bien. Más allá de que siempre en donde vos estás promuevan a otros por amiguismos, Dios puede tocar el corazón de alguien para que te promuevan a vos. Si vos estás haciendo las cosas bien. Si vos estás haciendo las cosas bien. Mirá lo que dice Proverbios 22, versículo 29. Dice, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Sí, yo los he visto y están acá. Están sentados acá en 13:30 esta noche. Dice, servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Es como un versículo, no como para la gentuza. Pero claro, lo que nos está diciendo acá Salomón es, va a ser promovido y va a estar en lugares de influencia porque es hábil en lo que hace. Y no es que es hábil en lo que hace porque a él le tocó nacer hábil. No, porque desarrolló esa habilidad. Aprovechó el potencial y la capacidad que Dios le dio y lo desarrolló. No te confundas, habilidad no es lo mismo que potencial. La habilidad se desarrolla, el potencial es algo que Dios te regala, pero la habilidad se desarrolla y es la habilidad lo que te hace ser promovido, no es el potencial. No sos promovido por tu potencial, sos promovido por tu habilidad, no por tu potencial. Alguien puede tener un potencial increíble, pero si no desarrolla habilidad, no va a ser promovido. Porque no sos promovido por potencial, sos promovido por habilidad. Y cuarto y último,
donde hay promoción se cumple el propósito. Donde hay promoción se cumple el propósito. ¿Para qué es que David estaba siendo promovido? ¿Por qué razón David estaba siendo promovido? Bueno, para cumplir el propósito que Dios tenía con David. La promoción no viene para alimentar tu ego, sino para cumplir los planes de Dios en tu vida. Cuando Dios te promueve, no es para alimentarte el ego y para hacer que te la creas y para que vos te sientas bien. Es para cumplir un plan. Dios no promueve porque sí. Dios no promueve porque sí. Siempre que Dios promueve es para cumplir un plan. Fíjate la historia de José. Cuando lo promueve de la cárcel al palacio, no era simplemente para que ahora José llegue a un lugar y decir, ¿vieron todos mis hermanos, ustedes que me vendieron? Mirá dónde están. No fue para eso. Fue para salvarle la vida al pueblo de Israel. Era para cumplir un plan. Y Dios te quiere promover para cumplir un plan. Te quiere promover para cumplir un plan. Mirá lo que dice Mateo del 25, versículo 25, no, capítulo 25, versículo 29. Porque muchas veces nuestra oración es que Dios cumpla su propósito y su plan en nuestra vida, pero no estamos ni reconociendo el potencial que Él nos dio, ni desarrollando las habilidades que tenemos que desarrollar. Y entonces pareciera que estamos viviendo la vida de una manera que es como, no, Dios conmigo se ve que no tiene ningún plan. No, sí lo tiene, amigo, lo tiene, pero es necesario que descubras tu potencial y que desarrolles habilidades. Que desarrolles habilidades. Mira lo que dice Mateo 25, dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. ¿A quién se les va a dar más? A los que usan bien lo que se les da. Este versículo está en el contexto de la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Que Jesús cuenta y que dice que habían tres hombres a los que se le dan distinta cantidad de talentos en base a su capacidad, dice la historia. A cada uno conforme a su capacidad, porque Dios nunca te va a dar algo que vos no tengas la capacidad para llevar adelante. Nunca, nunca. Entonces a cada uno se le da, uno 5, a otro 2 y a otro 1. Uno lo ve en números así, 5, 2, 1 y pareciera como que le dio 5 moneditas, pero era un montón de plata. Talentos son plata, talentos no es talentos, o sea como talento, sino que es talento de dinero. Entonces cada uno le fue dado una suma de dinero en base a su capacidad. El que tenía 5 talentos lo multiplicó, recibió 10. El que tenía 2 recibió prueba. ¿Cuántos? 4. Bien. Y el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo escondió. Lo escondió porque tenía miedo de perderlo. Y hay gente que a veces reconoce su potencial, reconoce su capacidad, pero no se arriesga a desarrollarlo. Porque tiene miedo. ¿Y si me sale mal? Y si me meto a la facultad y la cabeza no me da, y si no puedo pasar de la primera materia, y vos ves el potencial, vos ves que la capacidad está, pero el miedo te hace agarrar esa capacidad y enterrarla. Y entonces la capacidad estaba, pero nunca fue desarrollada. ¿Por qué? Por miedo. Y es a los que multiplicaron las cosas, dice que llegó el que era el dueño de esos talentos, y viene el que tenía 5 y dice, conseguí 5 más, ahora tengo 10. Y entonces lo recibe y le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, ahí vino la promoción. Pero vos fíjate a qué llamó Dios, o a qué llama en esta parábola Jesús, ser bueno y ser fiel, a multiplicar lo que se le dio, a desarrollar habilidad. Eso es ser bueno y ser fiel. Eso, es eso. No es que, pero tiene un buen corazón. ¿Está multiplicando lo que le fue dado? Hay un desarrollo de habilidad, hay una expresión de la naturaleza de Dios a través de lo que esa persona está haciendo. Porque lo que la Biblia llama bueno y fiel son los talentos multiplicados, no el talento escondido. Porque el que escondió el talento estaba muy bien intencionado, no lo quería perder. Pero el reino de Dios no avanza por gente bien intencionada. Avanza por gente valiente. No por gente bien intencionada. No porque, pero su intención era buena. Lo que hace avanzar, lo que Dios quiere hacer en la tierra a través de tu vida es tu valentía. Y tu valentía en fe. Tu valentía en fe a lo que Dios te habla, a lo que Dios te dice, a lo que Dios te enseña. Cuando vos te levantás de una manera valiente para decir, voy a hacer las cosas a la manera de Dios, vos ahí estás haciendo que lo que Dios tiene empiece a avanzar, empiece a crecer, se empiece a multiplicar.
Porque, ¿sabes lo que implicaba para los que tenían esos talentos? Salir y negociar con esos talentos implicaba arriesgarse. Porque podían ir y les podía salir mal. Y déjame decirte que vas a salir a desarrollar tu habilidad y te vas a arriesgar. Pero la fe es riesgo. La fe muchas veces es riesgo. No es un riesgo en ciego, no es un riesgo así tonto, de bueno, yo me tiro y no hay ni una pileta. No, es un riesgo dirigido por la voz de Dios. Porque hay ocasiones en las que el Espíritu Santo mismo le va a hablar a tu espíritu y te va a decir, dale, es el momento, mandate ahora. Hay ocasiones en las que el Espíritu Santo mismo dentro tuyo te va a decir, para, ahora no lo hagas, ahora no te muevas. Y cuando vos seguís esa voz de convicción del Espíritu Santo dentro tuyo, es cuando empezás a ver resultados realmente. Es cuando los empezás a ver. Por eso, dale bola a la voz del Espíritu Santo en tu interior. Hay algunos acá que saben muy bien de lo que les estoy hablando. Lo saben muy bien y saben lo que pasa cuando no le dan importancia a esa voz. Porque es como, esto el Espíritu Santo me lo había dicho, esto el Espíritu Santo me lo había marcado. Por eso, tocar de al lado y decirle, escucharlo al Espíritu Santo. Y cerramos con este versículo. Mirá lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 37. Es más, esa parábola, después si querés en tu casa léela, porque refleja estos 4 principios que vimos de una manera muy, tan ahí, tan literales. Tenían capacidad, tuvieron que desarrollar habilidad, fueron promovidos, cumplieron el propósito. Y eso es lo que va a pasar con tu vida. Tenés capacidad, vas a desarrollar habilidad, vas a ser promovido y vas a cumplir tu propósito. Marcos 7:37. La gente está hablando sobre Jesús y mirá lo que dice. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien. ¿No les pasó alguna vez de conocer a alguien que dicen, che, esta persona es buena en todo lo que hace? Lo que sea que hace, lo hace bien. Bueno, a mí sí me pasó porque son ustedes. Me miraron con cara de este Guido más mentiroso. Bueno, pero por fe. Dice, todo lo hace bien. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bueno, déjame decirte que ese Jesús que hace todo bien está dentro tuyo. Está dentro tuyo y vos podés hacer todas las cosas bien por la naturaleza que portás, porque es Cristo en vos. Y el apóstol Pablo dijo que el mayor misterio de nuestra fe es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya no sos vos intentando parecerte a Jesús, es Cristo mismo viviendo a través tuyo. Es Cristo mismo expresando su naturaleza a través tuyo. Y oro que a través de tu trabajo la naturaleza de Cristo sea expresada. Esa naturaleza de excelencia, esa naturaleza que todo lo hace bien. Todo, absolutamente todo. Y cierro con esto. El primer milagro que Jesús hace, ¿se acuerdan? Convierte agua en vino. Ahora, no convierte el agua en cualquier vino. No era vino Toro, no. Era una cosecha Malbec del 2018. Dice que fue no me sale, ¿cómo es que se llama? Me sale el experto en vino, pero no es el experto en vinos, el catador, sí, pero tiene otra palabra, el maestresala, ¿puede ser? ¿El cómo? Enólogo, va creciendo el cosa, como pasamos de experto en vino a enólogo. Bueno, me voy más culto hoy de acá, Juan, gracias. Y dice que lo va a probar y le dice al novio, porque generalmente en las fiestas que hacían, ponían el mejor vino al principio y cuando ya estaban, le ponían el peor, porque las fiestas duraban una semana, las fiestas de casamiento, una locura. Yo no te aguanto una hora. Y una semana y al final ponían el vino ya, no el peor, pero bueno, el de más baja calidad. Y va, lo prueba y dice, vos hiciste todo al revés, dejaste el mejor vino para lo último. ¿Quién había hecho ese vino? ¿Quién había convertido ese agua en vino? Jesús. Y todo lo que Él hace, lo hace con excelencia. Y todo lo que refleja a Cristo es con excelencia. Si algo no es hecho con excelencia, entonces no está reflejando a Jesús. Y yo sé que esto es duro de escuchar, pero es así. Si algo no es hecho con excelencia, entonces no está reflejando a aquel que es supremo sobre todas las cosas, como leíamos mientras estábamos adorando. Y ojo, excelencia no significa que no vas a tener, que no te va a costar o que no va a tener alguna falla. A lo que quiero ir con excelencia es a que es algo que está expresando una naturaleza superior a la humana. Superior a la humana, porque lo que Jesús hizo ahí fue un milagro, fue algo sobrenatural, y de la misma manera Dios a través tuyo quiere expresar cosas sobrenaturales, que la gente lo pueda ver y pueda decir, che, no es normal que alguien sea tan paciente, no es normal que alguien sea tan, no sé,
Que tenga tanta alegría siempre, que arranque el lunes allá arriba. ¿Qué le pasó? ¿De qué planeta salió? Y es que Jesús está dentro tuyo. Hay una naturaleza superior y es la naturaleza de Dios en vos. Por eso yo oro en el nombre de Jesús que podamos ser conocidos como una generación y como un grupo de jóvenes que se distingue por la excelencia. Que no hacemos las cosas como salgan. Bueno, y esto que estoy haciendo acá en la iglesia como salga, y este servicio como salga, y esta cosa como salga. No, lo hacemos con excelencia porque sabemos a quién representamos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus principios, gracias por tu sabiduría, papá. Gracias, Jesús, porque todo lo haces bien, absolutamente todo. Y oramos que de la misma manera, en lo que nosotros hagamos en nuestro lugar de trabajo, en lo que nosotros hagamos en nuestro lugar de estudios, en nuestra vida también ministerial, lo podamos hacer de la misma forma, en la que la gente pueda decir todo lo hace bien, esta persona todo lo hace bien. Gracias, Jesús. Gracias por lo que nos hablaste en este mes, gracias por lo que nos enseñaste y gracias porque, como dijiste, hasta hoy vos seguís trabajando y por eso nosotros nos esforzamos, por eso nosotros somos valientes, porque sabemos quién vive dentro nuestro y ese sos vos, Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, eso fue todo, chicos.